Imagina un mundo donde un aspirante a artista, con un ego más grande que sus habilidades de dibujo, decide que, si no puede conquistar el arte, va a conquistar Europa. Suena ridículo, ¿verdad? Pues esa es exactamente la historia que nos trajo uno de los capítulos más oscuros de la humanidad. Así que, agárrate, porque hoy vamos a hablar del tipo que cambió el mundo, para peor, por culpa de un mal portafolio y un peor bigote. Bienvenidos a otro episodio de su sección favorita de Creativo, donde nos vamos a adentrar en la vida de una de las personas más infames de la historia, Adolf Hitler. Sí, ya sé lo que están pensando. Roberto, ¿en serio vas a hablar de este sujeto? Y la respuesta es sí. Porque nada dice buen contenido como hablar de un dictador genocida, ¿verdad? Ahora, antes de que empiecen a rasgarse las vestiduras o a cancelar suscripciones, relájense. Estamos aquí para aprender, no para armar un club de fans de bigotitos raros. Vamos a explorar cómo una persona logró ascender al poder, solo para destruirlo todo. No vamos a glorificar a este tipo. Esto va a ser una disección, una autopsia de su vida. ¿Qué llevó a este hombre a cometer las atrocidades que cometió? ¿Por qué terminó siendo el villano más grande de todos los tiempos? ¿Quién diablos lo dejó crecer ese bigote en paz? Son las preguntas que vamos a tratar de responder hoy. Pero antes de comenzar este episodio, quiero agradecer a todos por el apoyo que le dieron al video anterior sobre Jesucristo. Si les gusta esta sección, no olviden darle me gusta al video y dejar en los comentarios qué personaje deberíamos tratar en el próximo episodio. Todo esto, para que el otro Roberto, el malvado, no me desconecte. Ahora sí, vamos a repasar cómo un don nadie, con sueños frustrados de ser artista, se transformó en el líder de uno de los regímenes más sanguinarios de la historia. Vamos a empezar con los orígenes de nuestro protagonista. Adolfito, nacido en Braunau am Inn, un pequeño y casi irrelevante pueblo de Austria, en 1889. Era una época en la que la vida era simple y aparentemente la gente no tenía mucho más que hacer que tener hijos y esperar que alguno de ellos no terminara arruinando el continente entero. Bueno, adivinen qué. Los padres de Adolf fracasaron espectacularmente en esa última parte. Su padre, Alois Hitler, era un funcionario de aduanas, un tipo serio y autoritario, alguien que creía firmemente en la disciplina y en la importancia de mantener el control en todo momento. Alois no era conocido por su ternura, ni mucho menos. Era uno de esos padres que veían la educación de sus hijos como un trabajo militar, más que una oportunidad de formar seres humanos emocionalmente sanos. A golpes y gritos, Alois Hitler consiguió que su familia se sintiera como una tropa bajo su mando, sin espacio para la empatía, ni para el cariño. Todo un ejemplo de padre del año. Si es que lo que buscas es traumar a tus hijos y moldear pequeños dictadores en potencia. Alois, con su temperamento explosivo, no dudaba en hacer sentir a su familia, particularmente a Adolf, completamente insignificantes. De hecho, su relación con Adolf era especialmente tensa. Alois quería que su hijo siguiera una carrera respetable en la administración pública, un trabajo estable, bien pagado, con beneficios de jubilación, pero Adolfito tenía otras ideas, más bien artísticas, lo cual, por supuesto, no sentó nada bien a su padre. El conflicto estaba servido, un padre autoritario con expectativas claras y un hijo rebelde con sueños de ser algo más que un simple empleado de aduanas. Luego tenemos a su mamá, Clara Hitler, que era el polo opuesto de Alois. Mientras Alois imponía autoridad con mano de hierro, Clara era una mujer sumisa y devota, que volcaba todo su cariño y esperanzas en Adolf, su pequeño rayito de luz. Para Clara, Adolf era el hijo especial, la promesa de algo más grande. Tenía una conexión emocional intensa con él, lo que algunos describen como casi una adoración. Si Adolf se sentía incomprendido por su padre, encontraba refugio en el amor casi desmedido de su madre, quien lo veía como su pequeño prodigio. Es decir, que mientras Alois trataba de aplastarle el espíritu, Clara lo inflaba con una devoción que, por decirlo suavemente, no era exactamente equilibrada. Clara veía en Adolf a su salvador personal, una fuente de esperanza en una vida que no había sido fácil. De hecho, Adolf fue uno de los pocos hijos que Clara vio sobrevivir, ya que varios de sus hijos anteriores murieron en la infancia. Eso le dio un lugar especial en su corazón, casi como si todo el peso emocional de Clara estuviera depositado en ese niño, lo cual, como pueden imaginar, no es la mejor receta para una crianza saludable. Spoiler alert, su pequeño rayito de esperanza, como veremos más adelante, se iba a convertir en una tormenta de proporciones épicas. Pero bueno, nadie puede decir que Clara no hizo lo mejor que pudo, ¿verdad? Mientras Clara consentía y mimaba a Adolf, dándole la ilusión de que estaba destinado a cosas grandes, Alois intentaba frustrar sus sueños de artista, despreciando la idea de que su hijo pudiera ser algo más que un simple funcionario público. Estos dos extremos en su crianza, entre la devoción incondicional de su madre y la dureza autoritaria de su padre, crearon en Adolf una mezcla peligrosa de egocentrismo y resentimiento. Años más tarde, cuando Hitler ya estaba en la cúspide de su poder, esta dualidad en su educación aún podía verse reflejada en su personalidad, una
mezcla de megalomanía y paranoia, de creerse un ser superior destinado a la grandeza, mientras culpaba a todos los que no se alineaban con su visión, en especial a los que no lo aceptaban como el genio que él estaba convencido de ser. Adolf, como cualquier niño con una infancia traumática, era un soñador, pero no cualquier tipo de soñador, no. Él quería ser un gran artista. Sí, artista. El pequeño Adolf tenía visiones grandiosas de sí mismo. Soñaba con que algún día sus paisajes y retratos adornarían las paredes de los museos más prestigiosos de Europa. Quizás imaginaba a multitudes admirando su genio, a críticos elogiando su maestría con el pincel y a los ricos y poderosos comprando sus obras por sumas astronómicas. Adolf no solo quería ser un pintor más, no. Él quería ser un hombre importante en el mundo del arte, porque ser un simple mortal no era suficiente para alguien con su ego. Pero, como suele pasar en la vida, los sueños a veces chocan con una cosa llamada realidad. Y en este caso, esa realidad vino en forma de una carta de rechazo. Hitler, con su carpeta de obras bajo el brazo y su cabeza llena de esperanzas, aplicó a la Academia de Bellas Artes de Viena en 1907. Pero, en lugar de una carta de bienvenida, recibió una fría y devastadora noticia. No había sido aceptado. Imaginen ese golpe para alguien que ya tenía la autoestima colgando de un hilo. Le dijeron que su talento no era suficiente, que su dominio de la figura humana dejaba mucho que desear, que quizá debería considerar otra carrera, algo más práctico. Pero Adolf, como buen soñador testarudo, no se rindió. Al año siguiente, en 1908, volvió a intentarlo. Volvió a presentar su portafolio, esperando que esta vez los críticos de arte vieran la genialidad que él creía tener. Y adivinen qué, fue rechazado otra vez. No una, sino 2 veces. Y ahí es cuando la historia da un giro. Ahí es donde todo se fue al carajo. Imaginen por un momento lo que significó ese segundo rechazo para Hitler. Un hombre con el ego de Adolf no iba a aceptar simplemente que no tenía el talento necesario. No. En lugar de eso, comenzó a culpar a todo y a todos por su fracaso, a buscar excusas externas que justificaran por qué su vida no estaba yendo como él quería. En su mente, no era posible que el problema fuera él. Claro que no, el problema tenía que estar en la gente que lo rodeaba, en la sociedad, en las instituciones y en los grupos que él ya empezaba a ver como los enemigos. Y aquí es donde empieza a gestarse su resentimiento, su odio hacia la élite artística, hacia el sistema y, eventualmente, hacia todo lo que él consideraba una amenaza para su potencial no reconocido. No sabemos si fue su falta de talento o la historia misma quien decidió que, en lugar de conquistar el mundo del arte, Adolfito se propusiera conquistar el mundo literal, porque si no puedes ser recordado por tus hermosos paisajes, siempre puedes ser recordado por algo mucho más destructivo. El rechazo de la Academia de Bellas Artes no fue solo una derrota para Hitler, fue un punto de inflexión en su vida. Fue el momento en el que su frustración personal comenzó a convertirse en algo mucho más oscuro. De hecho, si uno se pone a pensar, el mundo podría haber sido un lugar completamente diferente si esos examinadores hubieran decidido darle una oportunidad, si le hubieran permitido entrar en la academia. Tal vez, solo tal vez, Adolf Hitler habría sido un pintor mediocre más, en lugar de uno de los dictadores más infames de la historia. Imagínense un mundo donde en lugar de tener la Segunda Guerra Mundial, tuviéramos la exhibición de flores en la colina por A. Hitler. Pero bueno, la historia no funciona con ¿qué pasaría si? Lo que está claro es que, a partir de ese momento, algo cambió en su interior. El joven soñador que quería conquistar los museos con su arte, decidió que si no podía hacerlo con un pincel, lo haría con una bandera. Y si no podía obtener el reconocimiento que tanto anhelaba por su talento, lo obtendría por su poder. Con sus sueños artísticos completamente destruidos y su autoestima tan baja como sus habilidades con el pincel, Hitler decidió que Viena era el lugar perfecto para hundirse en la miseria. ¿Qué mejor ciudad para acumular odio y resentimiento que una capital cultural repleta de diversidad étnica y política? Allí vivió como un vagabundo, pasando de un refugio a otro, sin un centavo y con la amarga certeza de que su carrera artística nunca iba a despegar. Lo que había empezado como un joven con aspiraciones de ser un gran artista, terminó convertido en un hombre sin rumbo, sobreviviendo con trabajos ocasionales y vendiendo acuarelas a los turistas. Acuarelas que, según muchos expertos, no eran más que mediocres intentos de captar la realidad sin ninguna chispa de originalidad. Y aquí, en este ambiente de fracaso personal, comenzó a formarse lo que más tarde sería su ideología. Y cuando digo formarse, no me refiero a un proceso de reflexión profunda o análisis político. No, lo que Hitler hizo fue ir acumulando odio, como si cada pequeño fracaso fuera otro depósito en una cuenta de ahorros de resentimiento. Y en lugar de aceptar su responsabilidad en el hecho de que no era tan buen pintor como creía, o que tal vez debería haber intentado mejorar en lugar de buscar culpables, decidió que la culpa de todo su sufrimiento la tenían los otros, los que no eran como él, los judíos, los marxistas, los liberales, cualquiera que se le cruzara por delante. Y claro, culpar a sí mismo. ¿Para qué? Eso requeriría un mínimo de introspección, algo que Hitler nunca fue muy bueno haciendo. No,
mucho más fácil era culpar a los judíos, que para él representaban todo lo que estaba mal en el mundo, y a los marxistas, porque, ya sabes, ¿por qué no? Luego, si te pones creativo, puedes meter a los liberales en la ecuación, porque en una mente tan llena de odio y confusión, siempre hay espacio para un enemigo más. Y claro, el clima también podía ser un buen candidato, porque ¿quién necesita un buen clima cuando tu vida es un completo desastre? En Viena, Hitler no solo comenzó a abrazar el antisemitismo que ya era parte de la atmósfera política de la época, sino que lo internalizó hasta convertirlo en el pilar de su futura cosmovisión. En lugar de ver la pobreza como un problema estructural o social, o de admitir que simplemente no tenía lo necesario para triunfar como artista, optó por una narrativa mucho más conveniente para su ego herido: culpar a los demás, particularmente a los que eran diferentes a él. Los judíos se convirtieron en el blanco perfecto para toda esa frustración acumulada, no solo porque representaban lo que él consideraba una amenaza cultural y económica, sino porque eran una excusa fácil para todo lo que había salido mal en su vida. Y no se detuvo ahí. En su visión distorsionada del mundo, los marxistas eran otra gran amenaza, porque cualquier ideología que hablara de igualdad o justicia social debía ser, en su mente, parte de una conspiración para destruir la pureza del Estado alemán. Y si hablamos de los liberales, bueno, eran casi tan culpables como los marxistas, porque esa insistencia en las libertades individuales y los derechos humanos solo podía ser vista como una debilidad que amenazaba el orden natural de las cosas. Así que, en lugar de asumir su propia mediocridad, Hitler prefirió construir un mundo en el que él era la víctima de un gran complot, una conspiración que involucraba a los judíos, los marxistas, los liberales y quien quiera que se interpusiera en su camino. Es mucho más fácil culpar a otros de tu fracaso que admitir que tal vez, solo tal vez, no eras tan bueno como pensabas. Y así fue como, en las calles de Viena, un joven pintor frustrado comenzó a acumular el odio que más tarde desencadenaría una de las mayores tragedias de la historia. Viena en esa época era un hervidero de ideas antisemitas y nacionalistas, así que Adolf se sintió como en casa, lo cual, si lo piensas, es bastante deprimente. Es como si hubiera encontrado el club de lectura más tóxico del mundo, pero en vez de leer novelas, discutían teorías de odio y conspiración. Y sí, esto fue solo el principio del desastre. Lo irónico de todo esto es que Hitler, en esos años de miseria y frustración en Viena, aunque ya comenzaba a desarrollar su odio profundo hacia los judíos, convivía con ellos de una manera más cercana de lo que cualquiera imaginaría después. Y no hablo de una interacción superficial, me refiero a que tuvo amigos judíos que lo ayudaron en sus peores momentos, esos momentos en los que literalmente no tenía dónde caerse muerto, cuando vivía en refugios para indigentes y vagaba por las calles de Viena. Personas judías le ofrecieron su amistad, le dieron una mano, le brindaron apoyo cuando nadie más lo hacía. Es una de esas ironías de la historia que casi parece un mal chiste, pero fue real. Por ejemplo, August Kubitschek, uno de sus amigos más cercanos en la juventud, fue testigo de cómo Hitler se relacionaba con personas de origen judío sin ningún tipo de rechazo abierto en ese momento. En esos años, antes de que su resentimiento se convirtiera en ideología, Hitler aún no había afilado del todo su antisemitismo, y en medio de sus días vagando entre albergues y buscando trabajo como pintor de postales, personas judías lo ayudaron, incluso lo invitaron a sus hogares. Algunos de sus conocidos en Viena pertenecían a la comunidad judía, como Joseph Neumann, un comerciante judío que le compraba sus acuarelas y que, sin saberlo, estaba ayudando a mantener a flote a un hombre que más tarde lideraría uno de los genocidios más grandes de la historia. Lo más perturbador de todo esto es que en lugar de que esas experiencias humanas lo hicieran reconsiderar su creciente odio, lo único que logró fue confirmar sus propias distorsiones mentales. A pesar de recibir ayuda directa de judíos, Hitler no era capaz de procesar la ironía de que las personas a las que más despreciaba eran las mismas que lo ayudaban a sobrevivir. Es como si, en su mente, pudiera dividir la realidad en dos: los judíos como individuos que le tendían una mano, y los judíos como colectivo, el gran enemigo imaginario que él creía que estaba detrás de todos los males de la sociedad. Su antisemitismo no era solo una cuestión de prejuicio irracional, era un completo desvarío que desafiaba cualquier tipo de lógica. Hitler llegó a convivir con personas judías de manera amistosa, a aceptar su ayuda, y sin embargo, esa misma mente que aceptaba la ayuda se estaba incubando en el odio más irracional y violento hacia ese grupo. Es un ejemplo de cómo su pensamiento nunca se rigió por la coherencia, sino por la necesidad de encontrar culpables externos para sus propias frustraciones, y en lugar de mirar hacia adentro y reflexionar sobre su situación y su propio papel en ella, prefirió alimentar esa narrativa de odio que lo llevó a ver en los judíos, marxistas y cualquier otro enemigo conveniente, la causa de todos sus problemas. Hitler no solo fallaba en ser un buen pintor, también fallaba en lo básico de la lógica humana. Y no hace falta ser un psicólogo para entender que el odio irracional muchas veces encuentra maneras de sobrevivir, incluso cuando la realidad misma te ofrece pruebas de que estás equivocado. Él estaba rodeado de ejemplos que podrían haberlo llevado a cuestionar su antisemitismo, pero en lugar de eso, decidió ignorarlos y seguir adelante con su visión distorsionada del mundo. Y eso es quizás lo más aterrador de todo: la capacidad de alguien para mantener creencias tan absurdas, incluso cuando la realidad te está gritando lo contrario.
contrario. Al final, este tipo de contradicciones internas en Hitler solo sirvieron para fortalecer su convicción de que él era especial, alguien que, a pesar de todo, tenía la verdad en sus manos, aunque esa verdad fuera un monstruo de odio y confusión. Pero no todo iba a ser odio en su vida, porque llegó la Primera Guerra Mundial, la gran oportunidad para que Adolf hiciera lo que mejor sabía hacer, no pintar, sino ser el tipo más fanático del nacionalismo alemán que el ejército haya visto jamás. Durante la Primera Guerra Mundial, Adolf Hitler sirvió en el ejército alemán como soldado, específicamente en el Regimiento de Reserva Bávaro número 16, también conocido como Regimiento de Infantería List. Se alistó como voluntario poco después de que comenzara la guerra, en agosto de 1914, y pasó casi toda la guerra en el frente occidental, principalmente en Francia y Bélgica. A diferencia de muchos soldados que entraban en combate con miedo o aversión, Hitler lo hizo con un fervor patriótico y un sentido del deber nacionalista exagerado. Pasó la mayor parte de la guerra desempeñando tareas como mensajero de correos entre las líneas del frente y los cuarteles generales, lo que, aunque peligroso, lo mantuvo un poco alejado de las confrontaciones directas y constantes en las trincheras. Sin embargo, estuvo en varios combates importantes, como la batalla de Ypres en 1914, que fue uno de los enfrentamientos más devastadores del conflicto. Hitler fue testigo de los horrores de la guerra de trincheras, donde las condiciones eran miserables, frío, barro, ratas y el miedo constante a ser alcanzado por una bala o un bombardeo. Estuvo en el ejército durante casi toda la duración de la guerra, desde 1914 hasta 1918, 4 años completos. Durante ese tiempo fue herido 2 veces, una vez en 1916 durante la batalla del Somme, donde fue alcanzado en la pierna por metralla y enviado a un hospital en Berlín para recuperarse. La batalla del Somme fue una de las más sangrientas de toda la guerra, con más de 1 millón de bajas entre ambos bandos, y Hitler la vivió de primera mano. La segunda vez que fue herido fue en octubre de 1918, casi al final de la guerra, cuando quedó temporalmente ciego debido a un ataque con gas mostaza en Flandes. Fue evacuado a un hospital militar en Pomerania, y fue mientras se recuperaba allí que recibió la noticia de la rendición de Alemania. Este momento fue crucial para Hitler, ya que lo describió como un punto de ruptura emocional. Cuando Alemania perdió la guerra, Hitler no lo vio como una derrota militar, sino como una traición interna, algo que más tarde culparía a los judíos y a los políticos a quienes acusaba de haber apuñalado por la espalda a la nación. A lo largo de la guerra, Hitler fue condecorado varias veces por su valentía, incluyendo la Cruz de Hierro de primera clase en 1918, algo bastante inusual para un soldado de tan bajo rango. Esta condecoración lo llenó de un orgullo inmenso y reforzó su idea de que estaba destinado para algo grande, incluso cuando el imperio alemán se desmoronaba a su alrededor. Al final, Hitler terminó la guerra como cabo. Nunca ascendió más allá de este rango, lo cual en su momento le molestaba, pero luego lo utilizó para conectar mejor con las masas y regresó a una Alemania en caos, con una economía colapsada, una monarquía derribada y un tratado de paz que, en su opinión, era humillante. Todos estos eventos sirvieron de combustible para su posterior odio y su discurso de que Alemania había sido traicionada desde adentro, una narrativa que explotaría más adelante cuando liderara el partido nazi. Adolf sobrevivió a la Primera Guerra Mundial, lo cual ya es todo un logro considerando que su estrategia principal era correr hacia el peligro como si fuera un jugador de Call of Duty con lag. Pero ahí estaba él, un héroe, bueno, al menos en su mente, porque a pesar de su lealtad ciega y su entusiasmo por la guerra, la realidad es que Alemania perdió. Y cuando digo perdió, no me refiero a un ¡ay, perdimos por poquito! Me refiero a un nos hicieron firmar un tratado de paz que básicamente nos dejó en bancarrota, y con una autoestima colectiva peor que la de un adolescente rechazado en su primera cita. El Tratado de Versalles, ese bonito documento que todos firmaron para ponerle fin a la guerra, fue como si le hubieran dicho a Alemania: mira, lo intentaste, pero ahora vas a tener que pagar por todo durante las próximas décadas y también te quitamos tu derecho a sentirte bien contigo mismo. Ahí es cuando Adolfito empezó a conectar los puntos. Entonces fue todo culpa de los judíos, los comunistas y el destino cruel que no me dejó ser un gran artista. Claro, todo, menos aceptar que quizá, solo quizá, Alemania simplemente había cometido un montón de errores estratégicos. Después de la guerra, Hitler se encontraba en una situación que, lamentablemente, compartía con muchos otros veteranos, sin trabajo, sin rumbo y lleno de un odio que había acumulado durante años. La Alemania de la posguerra era un lugar devastado, económicamente hundido y con una población que buscaba respuestas desesperadamente. Hitler, como muchos de sus compatriotas, sentía que el país había sido traicionado, que la derrota en la guerra no había sido por una cuestión
cuestión militar, sino por culpa de enemigos internos. Así que, sin una carrera artística ni militar que le diera sentido a su vida, decidió que la mejor manera de canalizar todo ese odio, toda esa frustración, era unirse a un pequeño partido político que había comenzado a dar vueltas por ahí, el Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes. Un nombre que, honestamente, suena más como un club de lectura para tipos enfadados con la vida, que a un partido político serio, pero bueno, en esos tiempos cualquier cosa parecía posible. Este partido no era más que una colección de hombres frustrados, veteranos resentidos, tipos que veían el caos que reinaba en Alemania y pensaban que la única manera de arreglarlo era eliminar a los traidores que habían llevado al país a la ruina. Y ahí fue donde Hitler, que hasta ese momento había sido mediocre en prácticamente todo lo que intentaba, de repente descubrió que tenía un talento oculto, porque sí, resultó que no era un buen pintor, ni arquitecto, ni siquiera fue un soldado particularmente destacado, pero lo que sí sabía hacer era hablar. Y cuando digo hablar, no me refiero a que tuviera una habilidad para dar buenos discursos informativos, no. Me refiero a que tenía el tipo de oratoria capaz de hacerte creer que el cielo es verde, si te hablaba lo suficiente. Hitler tenía una habilidad innata para encender a las masas, para usar el resentimiento y la desesperación de la gente en su favor. En sus primeras reuniones con el partido nazi, que por entonces no era más que un grupo marginal de extremistas, Hitler comenzó a dar discursos como si fuera una mezcla entre un motivador de ventas y un teórico de la conspiración. Imaginen por un momento a alguien con la intensidad de Tony Robbins, pero con la paranoia de Alex Jones. Bueno, ese era Hitler, solo que con menos carisma y mucho más odio. Lo que empezó como un grupo de hombres enfadados con la vida, hombres que no sabían cómo enfrentar la realidad de la Alemania de posguerra, rápidamente se transformó en un movimiento político de proporciones inesperadas, porque cuando ofreces respuestas simples para problemas extremadamente complejos, la gente te sigue, incluso cuando eres un lunático. Hitler, con su don de la palabra, fue capaz de convencer a sus seguidores de que tenía la solución a todos los problemas de Alemania, y que esa solución pasaba por eliminar a los enemigos internos, a los judíos, a los comunistas, a los liberales, básicamente, a cualquiera que no encajara en su visión estrecha de lo que debía ser el país. Y lo curioso aquí es que Hitler no solo se convirtió en el líder del partido nazi por su capacidad de discurso, sino porque supo canalizar toda esa frustración que los alemanes sentían después de la guerra. Les ofreció una narrativa que les permitía ver el mundo de manera clara, aunque completamente distorsionada. Los problemas de Alemania no eran culpa de la guerra ni de los líderes militares que habían cometido errores estratégicos. No, para Hitler, la culpa la tenían los traidores internos, y ese mensaje, aunque lleno de odio y paranoia, caló profundamente en una sociedad que buscaba desesperadamente respuestas. Y claro, no podemos olvidar uno de los momentos más absurdos y desastrosos en la carrera temprana de Hitler, el famoso Putsch de Múnich de 1923, ese glorioso intento de golpe de estado que fue exactamente lo que pasa cuando un grupo de fanáticos sin ningún plan real decide que pueden derrocar a un gobierno con pura voluntad, y un par de discursos incendiarios. Fue básicamente una improvisación política de manual. Imaginen a Hitler y su pandilla diciendo, vamos a tomar el control de Alemania. ¿Con qué recursos? No lo sé. ¿Con cuántos hombres? Ni idea. Pero seguro que podemos lograrlo con un par de gritos y mucha testosterona. El plan, si es que podemos llamarlo así, era derrocar al gobierno bávaro y luego marchar hacia Berlín para instaurar un nuevo régimen nacionalista. Lo que siguió fue una especie de caos orquestado en el que todo salió mal, desde la coordinación hasta la ejecución. Básicamente, un desfile de incompetencia. La policía rápidamente aplastó el golpe, dejando a Hitler y sus compañeros tan fuera de juego que hasta daba pena verlos. El putsch no solo fracasó de manera espectacular, sino que dejó a Hitler en una posición bastante incómoda, como un líder extremista en fuga. Pero como siempre, nuestro amigo Adolf no pensaba en las consecuencias. Terminó siendo arrestado, y en lugar de enfrentar las consecuencias serias de un intento de derrocamiento, fue condenado a solo 5 años de prisión, de los cuales cumpliría menos de 1. Y no se preocupen, esa cárcel no era la típica prisión sombría, para nada. Fue más como un retiro de lujo para criminales políticos, una especie de spa de reflexión, donde Hitler no solo disfrutó de visitas y comodidades, sino que también tuvo tiempo para planear su futuro, porque claro, hasta en la cárcel, algunos tenían privilegios. Durante su tiempo en la fortaleza de Landsberg, en lugar de reflexionar sobre sus errores y pensar en cómo casi destruye su carrera política antes de empezarla, Hitler decidió que lo mejor que podía hacer era escribir un libro. Porque, ¿qué mejor momento para compartir tu sabiduría con el mundo que después de fracasar espectacularmente en un golpe de estado? Y así nació Mein Kampf, o como a mí me gusta llamarlo, cómo ganar enemigos e influir en la gente, pero versión genocida. Este libro no es más que una colección de incoherencias, teorías
teorías conspirativas y odio puro destilado en papel. Es como si alguien hubiera agarrado a un tipo ebrio en una boda, le hubiera dado un micrófono y le dijera: adelante, dinos lo que piensas del mundo sin filtros. Y Hitler lo hizo, sin filtros, pero con mucho veneno. En Mein Kampf, Hitler expuso su visión del mundo, que básicamente consistía en un montón de teorías delirantes sobre la supremacía racial, la necesidad del Lebensraum, o espacio vital para los alemanes, y la eliminación de los enemigos internos, ya saben, los judíos, los comunistas, los liberales, y cualquier otro que no encajara en su idea de la raza aria pura. Lo peor de todo es que Mein Kampf, en lugar de quedarse como un manifiesto radical que nadie leería, se convirtió en un éxito, porque siempre habrá personas que prefieren una narrativa de odio simplificada antes que admitir que los problemas del mundo son, ya sabes, complejos. Hitler, que de la noche a la mañana se convirtió en un escritor exitoso, encontró en el libro una manera de consolidar su ideología y de difundirla a una audiencia mucho más amplia. Y así salió de prisión más motivado que nunca, listo para retomar su carrera política, pero esta vez con una estrategia diferente. En lugar de intentar otro golpe de estado ridículamente mal planificado, Hitler decidió que iba a tomar el poder, pero desde dentro del sistema. Iba a jugar el juego político con un poco más de paciencia y mucho más resentimiento acumulado. Los años 20 y 30 fueron, sin exagerar, una época absolutamente desastrosa para Alemania, una nación que pasó de ser una potencia imperial a una especie de paciente en estado crítico. Después de la Primera Guerra Mundial, Alemania quedó desangrada, no solo en términos humanos, sino económicamente destrozada. El Tratado de Versalles fue como echarle sal a la herida. Los alemanes tuvieron que aceptar la culpa total por la guerra, pagar reparaciones astronómicas y entregar partes clave de su territorio. Y si eso no fuera suficiente, la hiperinflación que se desató en los años 20 hizo que un billete de 100,000 marcos apenas te alcanzara para comprar un pan. Literalmente, la gente llevaba carretillas llenas de billetes solo para comprar lo básico. Fue tan ridículo que la gente usaba el dinero como papel tapiz porque, bueno, al menos era útil para algo. La economía estaba en el suelo, la gente estaba desempleada, el país se sentía humillado, y en ese contexto apareció Hitler. Aquí es donde nuestro querido Adolf, que hasta ese momento había sido poco más que un político radical con un bigote raro, vio su oportunidad. En lugar de seguir con los intentos fallidos de golpes de Estado, decidió posicionarse como el salvador de la nación. Se presentó a sí mismo como el tipo que iba a devolver a Alemania su antigua gloria, la figura que iba a restaurar el orgullo alemán y, de paso, destruir a los traidores internos que, según él, habían arruinado al país. En un escenario de desesperación, Hitler fue básicamente un vendedor de sueños rotos, ofreciendo lo que sonaba como una solución simple a problemas muy complejos. Su retórica era pegajosa, directa, llena de odio y culpa dirigida hacia los otros. Y en ese momento, la gente estaba tan desesperada, tan cansada de la situación, que muchos empezaron a escuchar. Los alemanes ya no querían escuchar promesas vacías de los políticos tradicionales, querían acción, querían un cambio radical, y ahí estaba Hitler, con su paquete de marketing político que, en términos de efectividad, fue probablemente el mejor y el más peligroso que el país había visto jamás. A medida que la situación económica empeoraba, sobre todo con la llegada de la Gran Depresión en 1929, más y más personas empezaron a ver en Hitler una alternativa. Muchos pensaban que era un lunático, pero cuando tienes el estómago vacío y no ves una salida, incluso las ideas más radicales comienzan a sonar atractivas. Y así, poco a poco, Hitler fue ganando más poder, más seguidores, convirtiendo al partido nazi en una fuerza política real, en lugar de la secta marginal que había sido en sus primeros años. Para cuando llegó 1933, Hitler había logrado lo impensable. Se convirtió en canciller de Alemania, no porque fuera un genio político, sino porque las circunstancias se alinearon a su favor. La clase política alemana, desesperada por estabilizar el país y frenar el ascenso de los comunistas, decidió que Hitler era una opción aceptable. ¿Qué tan malo podría ser?, pensaron, creyendo que podrían controlarlo una vez estuviera en el poder. Gran error. Una vez en el poder, Hitler no tardó en demostrar que no tenía ninguna intención de ser un político moderado. En cuestión de meses, consolidó su control, desmanteló las instituciones democráticas y convirtió a Alemania en un estado totalitario. Lo que comenzó como una desesperada apuesta política por parte de las élites alemanas, terminó convirtiéndose en una tragedia mundial. Un desastre que nadie en su sano juicio habría podido predecir, aunque, tal vez si hubieran prestado atención a lo que Hitler había estado diciendo durante años, se habrían dado cuenta de que el tipo no era precisamente un hombre de compromisos. Aquí es donde las cosas realmente empiezan a volverse turbias y no estamos hablando solo de la decoración sombría y recargada de la oficina de Hitler. Una vez que llegó al poder, nuestro querido Adolf decidió que la democracia no era lo suyo, porque ¿quién necesita eso de la voluntad del pueblo cuando puedes simplemente hacer lo que te dé la gana? Y claro, siendo Hitler,
no es que fueran a esperar demasiado para poner sus planes en marcha. Lo primero que hizo fue desmantelar cualquier tipo de oposición política, como si estuviera jugando una versión muy siniestra de Monopoly, solo que en vez de comprarte propiedades con billetes de mentira, te mandaba a la cárcel. O peor aún, directamente desaparecías del mapa. Hitler, en este punto, ya había perfeccionado su técnica favorita, la de hacer que todos los que no estén de acuerdo conmigo desaparezcan. No era un tipo muy abierto al debate, digamos. En cuestión de meses, comenzó a barrer con cualquier vestigio de democracia que quedara en Alemania. Usó tácticas de intimidación, censura y, cuando eso no funcionaba, simplemente eliminaba a sus oponentes de manera literal. Se aseguró de que nadie, absolutamente nadie, pudiera retarlo o siquiera cuestionar sus decisiones. Para cuando la gente se dio cuenta de lo que estaba pasando, ya era demasiado tarde. Es como cuando estás en una fiesta tranquila. De repente el DJ decide que es hora de reggaetón y antes de que puedas reaccionar, ya todo el mundo está bailando. Y te preguntas en qué momento todo se fue al carajo. Uno de los movimientos más rápidos y efectivos de Hitler fue usar el incendio del Reichstag, el parlamento alemán, en 1933 como excusa para declarar el estado de emergencia. Y ahí es cuando sacó su carta maestra, la ley habilitante. Esta ley básicamente le dio el poder de hacer lo que quisiera, sin la necesidad de consultar al parlamento. Es decir, legalizó su propia dictadura, bajo la excusa de que era por el bien del pueblo. A partir de ahí, todo fue cuesta abajo para lo que quedaba de democracia en Alemania. Hitler y su partido comenzaron a arrestar a los líderes de otros partidos políticos, a silenciar a los medios de comunicación independientes y a crear una maquinaria propagandística que haría que hasta los regímenes más autoritarios del mundo se sintieran amateurs. Así que, mientras la mayoría de los alemanes seguían con sus vidas, muchos sin darse cuenta del verdadero monstruo que estaban creando, Hitler consolidaba su poder absoluto. En lugar de partidos políticos, tenías una dictadura. En lugar de una prensa libre, tenías propaganda. Y en lugar de debates abiertos, tenías censura total. Todo esto sucedió de manera tan rápida, tan efectiva, que cuando la gente intentó reaccionar, ya estaban atrapados en la nueva realidad de un régimen totalitario. Lo peor de todo es que para muchos, al principio, Hitler parecía estar cumpliendo sus promesas. Las fábricas empezaron a reabrirse, el desempleo comenzó a disminuir y la economía, al menos en la superficie, empezaba a recuperarse. Era fácil para algunos pensar, bueno, tal vez no es tan malo después de todo. Pero claro, debajo de esa fachada de recuperación, se estaban preparando los cimientos de lo que sería uno de los regímenes más destructivos y genocidas de la historia. Uno de los movimientos más brillantes de Hitler, y cuando digo brillantes quiero decir macabramente eficaces, fue la creación del Ministerio de Propaganda, que quedó en manos del siempre encantador Joseph Goebbels. Este tipo, un verdadero maestro en el arte de la manipulación mediática, hizo que la propaganda política pareciera un arte en sí misma, pero no ese tipo de arte que aprecias en un museo, sino ese tipo de arte que te hace querer salir corriendo, porque sabes que detrás de cada cuadro bonito hay una trampa. Goebbels fue el encargado de controlar todo lo que la gente leía, veía y escuchaba, desde periódicos hasta la radio, pasando por el cine. Todo estaba cuidadosamente diseñado para crear una realidad alternativa, una en la que Hitler era prácticamente un semidios y Alemania estaba destinada a convertirse en una especie de imperio galáctico, solo que sin sables de luz ni jedis. La maquinaria propagandística que Goebbels construyó era implacable, y la manera en que moldeó la percepción de la gente fue tan efectiva que para cuando la mayoría de los alemanes quisieron darse cuenta, ya estaban viviendo en una burbuja donde la realidad era completamente manipulada. Goebbels no solo se encargó de crear una imagen casi divina de Hitler, sino que también fue el arquitecto detrás de la deshumanización de los enemigos del régimen, desde los judíos hasta los comunistas. Pasando por cualquiera que no se alineara con los ideales nazis, todos fueron transformados en amenazas existenciales que debían ser eliminadas para la salvación de Alemania. Y si creías que esto era lo peor, déjame recordarte La Noche de los Cuchillos Largos, que suena como el título de una película de terror, pero en realidad fue una purga política brutal y calculada. Fue en 1934, cuando Hitler decidió que ya era hora de hacer una limpieza, no solo de sus enemigos externos, sino de aquellos que podían hacerle sombra dentro de su propio partido, porque cuando eres un dictador en potencia, no te basta con aplastar a los opositores fuera del sistema. También tienes que asegurarte de que nadie dentro de tu círculo tenga la más mínima oportunidad de cuestionarte o desafiarte. La Noche de los Cuchillos Largos fue exactamente eso, una limpieza interna, solo que en lugar de barrer el polvo, Hitler y sus hombres se deshicieron de personas. Entre las víctimas más notables estaba Ernst Röhm, el líder de las SA, una organización paramilitar que había sido crucial para el ascenso de Hitler, pero que ahora representaba una amenaza
amenaza para su control absoluto. Röhm, que era un viejo camarada de Hitler, pensaba que tenía el suficiente poder para presionar al Führer, pero claramente subestimó lo despiadado que podía ser. En una operación rápida y coordinada, Hitler ordenó el arresto y asesinato de Röhm junto con otros líderes de las SA y cualquiera que pudiera desafiar su autoridad. La purga fue limpia, rápida y brutal, como cuando decides hacer una limpieza de primavera. Pero en lugar de deshacerte de ropa vieja y cosas que ya no usas, te deshaces de tus propios aliados, con traiciones, asesinatos y un toque saludable de paranoia. Al final, Hitler consolidó su poder de una manera tan eficiente que para cuando alguien quiso levantar la voz, ya no había nadie que pudiera hacerlo. Y después de consolidar su poder absoluto dentro de Alemania, ¿qué sigue para alguien como Hitler? Pues, obviamente, expandir ese poder más allá de las fronteras, porque para alguien con su ego y ambición desmedida, dominar un solo país no era suficiente. Hitler empezó a hablar de la famosa idea del Lebensraum, que básicamente es un término elegante para decir necesitamos más espacio, así que vamos a robárselo a otros, porque si tu ideología está basada en la supremacía racial, ¿por qué conformarte con lo que ya tienes? Y ahí es donde comienza su aventura de expansión territorial. El primer objetivo fue Austria, que en teoría era una nación independiente, pero en la práctica, cuando Hitler decidió que era hora de anexarla, los austriacos no pusieron mucha resistencia. Es como si Austria hubiera dicho, bueno, sí, nos invadiste, pero en el fondo ya sabíamos que esto iba a pasar. En marzo de 1938, Austria fue absorbida por el Tercer Reich en lo que se conoce como el Anschluss, sin mucha oposición real. Es más, muchos austriacos incluso lo celebraron, porque ¿quién no querría ser parte de una Alemania que prometía grandeza y gloria? O al menos eso es lo que la propaganda nazi les había vendido. Pero, ¿qué sigue cuando ya te comiste una parte del pastel? Pues, lógicamente, vas por la siguiente rebanada. Y así fue como Hitler dirigió su mirada hacia Checoslovaquia. En su mente, este país también debía ser parte del nuevo y glorioso imperio alemán, pero en lugar de invadir directamente, Hitler jugó una partida de ajedrez político. Empezó exigiendo los Sudetes, una región de Checoslovaquia habitada por una mayoría de alemanes étnicos, y claro, usando el argumento de que solo estaba protegiendo a los alemanes, logró que las potencias europeas se lo permitieran sin disparar una sola bala. Aquí es donde entra la famosa conferencia de Múnich en 1938, donde los líderes de Europa decidieron que, en lugar de enfrentar a Hitler, lo mejor era darle lo que quería con la esperanza de evitar una guerra. Los británicos, los franceses, todos miraban la situación y pensaban, oye, tal vez deberíamos hacer algo al respecto. Pero luego volvieron a ver sus propios problemas, la crisis económica, la depresión, y decidieron que lo mejor era aplicar la técnica del avestruz, ignorar el problema y esperar que se resolviera solo. Spoiler alert, no se resolvió solo. Así que Hitler obtuvo los Sudetes sin un solo disparo, y poco después, en marzo de 1939, decidió que lo de compartir no era lo suyo, e invadió el resto de Checoslovaquia. De repente, toda Europa se dio cuenta de que el tipo no iba a detenerse, que sus promesas de solo queremos proteger a los alemanes eran puras mentiras. Pero claro, ya era demasiado tarde. Para entonces, Hitler ya había jugado sus cartas de manera brillante, mientras el resto de Europa, en su intento de evitar un conflicto, había caído en la trampa. Este fue el comienzo de la gran expansión nazi, un capítulo que llevaría al mundo al borde del abismo y que mostraría que cuando ignoras a un dictador con ambiciones de grandeza, las consecuencias suelen ser catastróficas. Hitler, completamente embriagado por su propia sensación de genialidad y poder, decidió que ya era hora de llevar las cosas al siguiente nivel, porque cuando has anexionado Austria, desmantelado Checoslovaquia y todo el mundo ha mirado para otro lado. ¿Por qué no seguir empujando los límites? Y así llegó el momento de invadir Polonia, en 1939, el movimiento que oficialmente desató la Segunda Guerra Mundial. En la mente de Hitler, esto no era más que otro martes por la mañana. Vamos a invadir Polonia, y luego almorzamos. ¿Quién quiere schnitzel? Porque para él, esto no era una guerra global que iba a cambiar el curso de la historia. Era simplemente la siguiente fase de su plan de expansión. Hitler calculaba que, como con las invasiones anteriores, los aliados simplemente se quejarían un poco, harían algunos discursos enojados y luego volverían a sus asuntos. Después de todo, ya lo habían dejado salirse con la suya con Austria y Checoslovaquia. ¿Por qué no iban a hacer lo mismo con Polonia? Lo que no esperaba era que esta vez las cosas serían diferentes. Al cruzar la frontera polaca, el 1 de septiembre de 1939, Hitler no solo invadió un país, también selló su destino y el del mundo entero. La invasión de Polonia no fue simplemente una operación militar. Fue un ejemplo aterrador de la guerra relámpago que Hitler y sus generales habían perfeccionado para golpear rápido y con fuerza abrumadora. Polonia fue invadida desde el oeste por los alemanes y desde el este por los soviéticos, quienes habían firmado un pacto de no agresión con Hitler unas semanas antes. Polonia fue aplastada en cuestión de semanas y para Hitler esto era simplemente otro éxito más en su lista, pero lo que no se esperaba era que su jugada iba a desatar la tormenta global que lo acabaría destruyendo a él y a todo lo que había construido. Los británicos y los franceses, que hasta ese momento habían
habían intentado evitar el conflicto a toda costa, no tuvieron más remedio que cumplir sus promesas y declarar la guerra a Alemania. Y ahí es cuando la cosa se salió de control. Hitler, en su infinita confianza, había asumido que los aliados no harían nada o que, si lo hacían, no sería una verdadera amenaza para su plan maestro. Pero lo que comenzó con la invasión de Polonia rápidamente se convirtió en un conflicto global que terminaría arrastrando a decenas de países y millones de personas en un torbellino de destrucción que duraría 6 años. Y es que, aunque al principio todo parecía ir según el plan de Hitler, las cosas no tardarían en complicarse. Su ambición desmedida, su incapacidad para aceptar límites y su creencia en su propio genio militar lo llevaron a decisiones desastrosas que, en cuestión de pocos años, destruirían todo lo que había construido. Para alguien que había ascendido tan rápidamente al poder, la caída sería aún más rápida y devastadora. La Blitzkrieg, que suena como una palabra elegante y sofisticada en alemán, en realidad era la estrategia militar equivalente a vamos a atropellar a todos antes de que puedan darse cuenta. Consistía en lanzar ataques rápidos, coordinados y brutales, con tanques, aviones y tropas de infantería moviéndose como una avalancha imparable. Al principio, fue un éxito rotundo. Los primeros meses de la guerra parecían un videojuego en modo fácil, donde Hitler iba desbloqueando nuevos niveles, uno tras otro, conquistando países como si estuviera recogiendo caramelos en Halloween. La invasión de Polonia fue la primera prueba de fuego, y en cuestión de semanas, el país fue aplastado. Luego vinieron Dinamarca, Noruega, los Países Bajos, Bélgica y finalmente Francia. En menos de un año, Hitler había conseguido lo que Alemania no había podido lograr en toda la Primera Guerra Mundial, la capitulación de Francia. Era como si hubiera activado un cheat code de invulnerabilidad, mientras sus generales ejecutaban la Blitzkrieg con una precisión aterradora. Todo era rápido, decisivo y brutal. Pero, como cualquier jugador que se confía demasiado, Hitler pronto comenzó a subir la dificultad, sin darse cuenta de que, a veces, el juego te golpea más fuerte de lo que esperas. El plan había funcionado de maravilla en Europa Occidental, donde los países cayeron como fichas de dominó, pero el jefe final, es decir, el resto del mundo, no iba a ser tan fácil de vencer. El primer golpe de realidad vino cuando decidió lanzar su ataque más ambicioso, la invasión de la Unión Soviética en 1941. La Operación Barbarroja, como fue llamada, era básicamente Hitler diciendo, ¿saben qué? Conquistar Europa Occidental fue fácil. ¿Por qué no probamos con todo un continente? El problema es que, como cualquier jugador que se apresura a enfrentar al jefe final sin prepararse, Hitler subestimó a su oponente. Los rusos no solo eran resistentes, sino que también tenían un aliado muy poderoso de su lado, el invierno. Y no cualquier invierno, el tipo de invierno que convierte las trincheras en tumbas de hielo y los tanques en chatarra congelada. De repente, la Blitzkrieg, esa estrategia que había sido tan efectiva, empezó a desmoronarse. En el frente oriental, lo que había sido una serie de victorias fáciles se transformó en un atolladero brutal, con las tropas alemanas atrapadas en el lodo, el frío y la resistencia feroz del ejército rojo. Los soviéticos no solo se negaban a rendirse, sino que empezaron a contraatacar con una ferocidad que Hitler y sus generales no habían anticipado. Y así, lo que había comenzado como un paseo triunfal por Europa se convirtió en una guerra de desgaste que Alemania no estaba preparada para enfrentar. La dificultad había subido y ahora Hitler se encontraba atrapado en un conflicto global que no podía controlar. Como cualquier jugador que se da cuenta demasiado tarde de que ha subido el nivel del juego, Hitler estaba a punto de enfrentarse a la cruda realidad de que el jefe final no iba a ser tan fácil de vencer. El resultado fue, como era de esperarse, un completo y absoluto desastre. Porque si algo ha demostrado la historia, es que los rusos saben cómo sobrevivir al frío, al hambre y a prácticamente cualquier cosa que les tires encima. El ejército rojo no solo resistió la invasión alemana, sino que, aprovechando el terreno y el clima, comenzó a desgastar a las fuerzas nazis de una manera brutal. Los soldados alemanes, que al principio avanzaron rápidamente, pronto se encontraron atrapados en una pesadilla de barro, nieve y frío implacable. Los tanques alemanes, diseñados para mover rápidamente a las tropas, quedaron atascados en el barro de las llanuras rusas. Los suministros no llegaban y los soldados morían de frío, de hambre y en los constantes ataques de las fuerzas soviéticas que, lejos de rendirse, luchaban con más furia que nunca. Mientras tanto, en casa, la maquinaria propagandística nazi, liderada por el infame Joseph Goebbels, seguía pintando a Hitler como el héroe invencible. La propaganda mostraba un Führer que estaba llevando a Alemania hacia la victoria definitiva. Pero la realidad en el frente oriental era muy diferente. El ejército alemán estaba colapsando lentamente, como un castillo de arena frente a una ola gigante, y no importaba cuánta propaganda lanzaran para intentar ocultarlo. Los rumores y la verdad comenzaban a filtrarse. Lo más increíble de todo es que mientras el desastre se desarrollaba ante sus ojos, Hitler seguía convencido de que podía ganar. Era como si estuviera jugando una partida de póker en la que ya había perdido todas sus fichas, pero se negaba a aceptar la derrota, y seguía apostando, esperando que un milagro ocurriera. En lugar de retirarse y aceptar que había cometido un error colosal, Hitler dobló la apuesta, ordenando más ataques, más ofensivas
ofensivas, más sacrificios, convencido de que su genio estratégico eventualmente lo sacaría del agujero en el que él mismo se había metido. Pero como suele pasar con los dictadores megalómanos, ese milagro nunca llegó. Lo único que llegó fue el invierno ruso, más hambre y más muerte. Lo más absurdo de todo es que mientras el desastre se cocinaba lentamente en el frente de batalla, Hitler decidió que, además de arruinar medio continente, también era el momento perfecto para poner en marcha su solución final, porque qué mejor momento para exterminar a millones de personas que en medio de una guerra que ya está destinada a destruir todo. Aquí la lógica brilla por su ausencia. Es como si estuvieras perdiendo en una partida de ajedrez y, en lugar de intentar salvar alguna pieza, decides voltear el tablero y prenderle fuego. Porque todo va mejor con un toque de genocidio. El Holocausto, ese capítulo oscuro y aterrador de la humanidad que nunca, bajo ninguna circunstancia, debería ser olvidado. Fue el resultado de una mente tan retorcida y enferma que llegó a convencerse de que el mundo sería un lugar mejor si eliminaba a todos aquellos que no encajaban en su visión de pureza racial. No era solo un plan macabro, era un plan meticulosamente diseñado, tan frío y calculado que ni las películas de terror más perturbadoras logran capturar completamente la verdadera dimensión del horror que sucedió. Lo peor, lo más escalofriante, es que Hitler ejecutó este genocidio con la precisión de quien organiza una boda o un gran evento social, pero uno en el que las listas de invitados estaban llenas de personas que no querían ni podían escapar. Desde el transporte perfectamente calculado hasta los destinos cuidadosamente seleccionados, los campos de exterminio, todo estaba diseñado para un único fin, la aniquilación. Y aunque solemos asociar el Holocausto principalmente con la población judía, que fue la más afectada, no fueron los únicos. Entre las víctimas también estaban los gitanos, los discapacitados, los homosexuales, los comunistas, los testigos de Jehová, y básicamente cualquiera que no encajara en la visión distorsionada de Hitler sobre lo que significaba ser parte de la raza superior. Porque cuando tu mente está tan llena de complejos de inferioridad, la única manera en que puedes sentirte mejor es proyectando esos complejos en los demás, destruyéndolos, eliminándolos, porque enfrentarte a tus propias carencias y miedos sería demasiado doloroso, o en el caso de Hitler, imposible. Lo más aterrador de todo esto es que este genocidio no fue algo que sucedió de la noche a la mañana. No hubo un gran chasquido de dedos que llevó a los campos de exterminio a millones de personas. Fue un proceso gradual, meticulosamente planeado, casi como una receta de cocina del infierno. Primero, les quitaron los derechos, los convirtieron en ciudadanos de segunda clase, les prohibieron trabajar, estudiar o ser dueños de propiedades. Luego, los encerraron en guetos, en barrios aislados donde estaban completamente despojados de sus vidas y de su dignidad. Después, los deportaron a los campos de concentración en trenes que funcionaban como relojes suizos, porque si algo hacía bien el régimen nazi era la logística. Y una vez que llegaron a esos campos, lo que siguió fue un horror indescriptible, uno que el resto de la historia ya ha contado, pero cuyas cicatrices jamás deberían borrarse. Lo más perturbador, lo que realmente te deja helado, es que mucha gente se hizo de la vista gorda, algunos porque realmente creyeron en la propaganda nazi, otros porque tenían miedo, y muchos simplemente porque preferían no saber. Es como cuando tienes una deuda enorme, y en lugar de enfrentarla, decides esconder los recibos debajo de la alfombra, pensando que si no los ves, desaparecerán por arte de magia. Spoiler alert, no desaparecen. Y así, mientras millones de personas eran exterminadas en una maquinaria de muerte perfectamente engrasada, muchísimos decidieron mirar hacia otro lado, permitiendo que el horror creciera hasta convertirse en una de las mayores tragedias de la humanidad. El Holocausto es un recordatorio constante de lo frágil que puede ser la humanidad, de lo fácil que es caer en la barbarie cuando el odio, el miedo y la indiferencia se combinan. Es un capítulo que debe ser recordado, no solo para honrar a las víctimas, sino para asegurarnos de que algo así jamás vuelva a suceder. Es fácil pensar que algo tan monstruoso nunca podría repetirse, pero el Holocausto nos enseña lo frágil que puede ser la civilización cuando se deja llevar por el odio, el miedo y la indiferencia. Pero mientras todo esto ocurría, Hitler seguía convencido de que su reino de 1000 años iba viento en popa, aunque la realidad fuera que cada día que pasaba estaba más cerca de su inevitable colapso, porque cuando decides luchar contra el resto del mundo, tarde o temprano, alguien va a venir a tocar la puerta de tu búnker y decirte, oye, ya es suficiente, deja de hacer tonterías. Y eso es exactamente lo que pasó. Después de perder estrepitosamente en el frente oriental, donde los soviéticos les dieron a los nazis una lección magistral de no invadas Rusia en invierno, el glorioso ejército alemán empezó a retroceder, como si fuera un castillo de naipes desmoronándose ante el más mínimo viento. Los inviernos rusos, esa pesadilla helada que ni los tanques podían atravesar, comenzaron
a cobrar su precio y las fuerzas alemanas, que alguna vez parecían invencibles, se encontraron atrapadas en el lodo, el hielo y las emboscadas soviéticas. El desastre era inevitable, pero en la mente de Hitler, el problema no era su pésima planificación ni su arrogancia desmedida. No, para Hitler, la culpa nunca era suya, porque un líder infalible como él no podía equivocarse. Así que, en su infinita sabiduría, decidió que la verdadera razón por la que las cosas no estaban saliendo como había planeado era porque los demás no estaban haciendo su trabajo, o peor aún, no estaban creyendo lo suficiente en la causa. Es como si estuviera tomando un manual de coaching de vida, pero versión dictador. Si algo no funciona, debe ser porque los demás no se esforzaron lo suficiente, o no manifestaron sus deseos con suficiente intensidad. Hitler aplicaba esa lógica de autoayuda tóxica que hoy en día escuchas de algunos gurús que te dicen que, si no lograste tus objetivos, es porque no los visualizaste con suficiente fuerza. Solo que, en lugar de hablar de manifestar el éxito empresarial o la paz interior, Hitler estaba hablando de conquistar Europa y destruir naciones enteras. Y así, mientras las líneas alemanas se derrumbaban y las tropas morían de frío, hambre y en batalla, Hitler culpaba a todos, menos a sí mismo. Los generales eran incompetentes, los soldados no eran lo suficientemente valientes, los aliados no estaban a la altura. Pero él seguía convencido de que era el único con la visión clara, el genio incomprendido. Este tipo de lógica absurda solo aceleró el colapso. Hitler, en lugar de adaptar su estrategia, seguía insistiendo en órdenes imposibles, como si su voluntad sola fuera suficiente para detener el avance implacable del ejército rojo. Pero la realidad no funciona así, y no importa cuántas veces lo intentes, manifestar victoria no te salva cuando estás atrapado en una guerra que ya perdiste. Mientras tanto, los aliados, liderados por Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Soviética, empezaron a cerrar el cerco sobre Alemania como si estuvieran jugando un juego de ajedrez. Ya tenían al rey atrapado en un rincón, rodeado, sin escapatoria. Lo único que faltaba era dar el golpe final para el jaque mate. Pero, como en toda buena historia de villanos, Hitler, fiel a su papel, se negó a aceptar que la historia no iba a terminar bien para él. Decidió atrincherarse en su búnker en Berlín, rodeado de mapas que ya no significaban nada y de un círculo de colaboradores que, para ese punto, ya no se atrevían a decirle la verdad. Todo estaba perdido. Alemania, en ese momento, ya no era más que un cascarón vacío. Las ciudades estaban devastadas por los bombardeos aliados, la infraestructura completamente destruida, el país sin comida, sin combustible y con una moral tan baja que superaba por poco las expectativas de una película de superhéroes de bajo presupuesto. La gente solo quería que terminara, pero ahí estaba Adolf, encerrado en su búnker, convencido de que todavía podía salvar la situación. Esperaba algún tipo de milagro, como si estuviera rezando para que Thanos apareciera de repente con las gemas del infinito y borrara a sus enemigos de la faz de la Tierra. Lo que realmente ocurrió fue que Hitler, al final, se vio enfrentado a una realidad que ni siquiera su megalomanía pudo ignorar. El ejército rojo avanzaba por Berlín, los aliados ya controlaban gran parte de Alemania, y lo que quedaba del Tercer Reich no era más que una sombra de lo que había sido. Pero en lugar de aceptar su destino, Hitler permaneció en su búnker, aferrado a la fantasía de que podría revertir lo irreversible. El final de Hitler fue tan patético como predecible. En abril de 1945, cuando los soviéticos ya estaban literalmente tocando la puerta de su búnker en Berlín, el tipo decidió que, en lugar de enfrentar las consecuencias de sus actos, lo mejor era terminar todo con una bala. Porque, si algo caracterizó a Hitler durante toda su vida, fue su increíble incapacidad de asumir responsabilidad por absolutamente nada. ¿Por qué cambiar en el último momento? Admitir la derrota o enfrentar un juicio no era opción para él. Así que, fiel a su estilo, prefirió huir de la realidad de la forma más cobarde posible. En lugar de asumir el desastre que había causado, optó por quitarse la vida, dejando atrás un país destruido, millones de muertos y un legado de odio que marcaría la historia para siempre. En un giro que ni el mejor guionista de telenovelas podría haber planeado. El hombre que quería conquistar el mundo terminó sus días en un oscuro búnker subterráneo, rodeado de ruinas, mientras su supuesto imperio de 1000 años se desmoronaba a su alrededor. Fue el final de un dictador que, hasta el último segundo, se negó a enfrentar las consecuencias de su propio fracaso. Mientras el mundo avanzaba hacia la victoria contra el nazismo, Hitler, que alguna vez se había visto a sí mismo como un salvador, se convirtió en poco más que una nota al pie de página, un tirano que terminó acorralado, solo y derrotado. Y con la muerte de Hitler llegó también el fin del Tercer Reich, ese supuesto imperio de 1000 años que apenas logró sobrevivir una década. Fue el comienzo de uno de los periodos de reflexión más profundos que la humanidad haya vivido jamás. ¿Cómo pudo pasar algo así? ¿Cómo es que un solo hombre, con una combinación letal de carisma, odio y megalomanía,
logró arrastrar a todo un país y luego al mundo entero. Al borde del abismo, las respuestas, tristemente, no son tan simples como nos gustaría. No se trató solo de un loco al mando, fue un conjunto de factores, un caldo de cultivo de desesperación, miedo y resentimiento que permitió que alguien como Hitler tomara el control. Una cosa es segura, la historia de Hitler es una advertencia, una lección sombría de lo que puede suceder cuando el miedo, el odio y la ignorancia se combinan y terminan en las manos equivocadas. Porque Hitler no surgió de la nada, fue un producto de su tiempo y de una sociedad que, agotada por la guerra y la humillación, buscaba desesperadamente a alguien que les diera respuestas fáciles y soluciones rápidas, aunque fueran falsas, pero, aunque Hitler terminó su vida de la manera más cobarde posible, su legado, lamentablemente, no murió con él. El odio, las ideas de supremacía, el racismo institucionalizado, todo eso sobrevivió. Su influencia sigue apareciendo, de diferentes maneras, en diferentes contextos, pero siempre con la misma raíz: el miedo al otro, la intolerancia y la creencia de que la violencia puede resolver los problemas del mundo. Por eso, la historia de Hitler sigue siendo tan relevante hoy en día, porque nos recuerda lo frágil que puede ser la civilización cuando el miedo y la ignorancia toman el control. Muchas gracias por escuchar este episodio de Creativo. Les agradezco bastante el apoyo a este nuevo formato. Si les gustó el video, no olviden darle like y también les pido que, por favor, en los comentarios me dejen saber qué les pareció y que me sugieran algunos personajes que les gustaría que cuente en esta nueva sección. Muchas gracias por el apoyo y nos vemos en el próximo Sobres.